Hola, 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 gente guapísima de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, listos para un nuevo chismecito de esos que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas, pero no en cualquier telenovela, sino en una de esas historias que traspasan la pantalla y nos hacen suspirar a todos. Y sí, ya saben por dónde vamos, hoy hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esos dos que nos robaron el corazón con su química explosiva en Sen Kalkapm, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que hay movimiento en el aire, y no precisamente de las hojas de otoño. Los hemos visto juntos de nuevo y bueno, Internet se ha vuelto loco, como era de esperarse. Así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para ver si ese romance que vivimos en la ficción tiene chances de revivir en la vida real, o si, por el contrario, estamos ante una linda amistad que nos hace fantasear de más. No olviden suscribirse al canal si les encantan estos chismecitos de farándula, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia, que ya tengo ganas de compartirlo todo con ustedes. Bueno, vamos al grano. Como les decía Hande y Kerem, nuestros queridísimos Eda y Serkan, han sido vistos juntos en Estambul. Sí, señoras y señores. La noticia ha causado un revuelo enorme, las redes sociales están que arden, y los fans, bueno, los fans estamos que no cabemos de la emoción. Pero claro, entre tanta euforia, surge la gran pregunta, ¿es un reencuentro romántico o simplemente una reunión de amigos? Es que después de lo que vivimos con Sen Kalkapm, es imposible no fantasear con la idea de que esos sentimientos traspasaran la pantalla. Recordemos esa química, esa mirada que lo decía todo, esos besos que nos hacían suspirar, era una cosa de locos. Y aunque después de la serie cada uno siguió su camino, con sus proyectos y sus vidas, pues el corazón no se olvida fácilmente, ¿verdad? Y nosotros, los románticos empedernidos, no perdemos la esperanza de que el amor triunfe. Ahora bien, seamos realistas, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, y no siempre lo que vemos en la ficción se traduce en la realidad. Así que vamos a desglosar todo este asunto con calma, analizando cada pista, cada indicio que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Porque, seamos honestos, el misterio es parte de la diversión, ¿no les parece? Primero lo primero, ¿dónde y cómo fueron vistos? La mayoría de los reportes indican que se les ha visto en lugares públicos de Estambul, ya saben, la ciudad que los vio nacer como pareja en la ficción. Cafeterías, restaurantes, incluso paseando por la calle, algunos fans afortunados lograron capturar algunos momentos con sus teléfonos y, por supuesto, no tardaron en viralizarlos. Y aquí es donde empieza la verdadera investigación. Analicemos esas imágenes, esas fotos y vídeos. ¿Qué podemos deducir de su lenguaje corporal? ¿Sus miradas? En algunas fotos se les ve sonriendo, tranquilos, relajados, incluso con gestos de complicidad, lo cual nos hace pensar que la amistad sigue intacta. Pero en otras hay una conexión visual que, esas miradas que se cruzan, que parecen hablar sin palabras, esas son las que nos hacen soñar. Hay un vídeo en particular que se ha viralizado mucho, en el que se les ve charlando en una mesa de un café, ella riendo y él mirándola con una sonrisa que sinceramente derrite hasta el hielo. Claro, no podemos sacar conclusiones precipitadas de solo un par de fotos o vídeos, pero sí podemos decir que la química entre ellos, esa conexión que tanto nos enamoró, sigue presente. O al menos, eso es lo que aparenta en estas imágenes. ¿Será que el tiempo ha curado viejas heridas y ahora están listos para darle una nueva oportunidad al amor? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido con cada uno de ellos desde el final de la serie. Después de Sen Kalkapm, Hande continuó su carrera como actriz, participando en otros proyectos, explorando diferentes géneros y demostrando su talento. La hemos visto en portadas de revistas, en alfombras rojas, siempre deslumbrante y profesional. Por otro lado, Kerem también ha seguido trabajando, participando en series y películas, demostrando que es un actor versátil y con una gran proyección. Ambos han tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y explorar sus propios caminos. Pero aunque sus carreras han seguido rumbos distintos, el lazo que los unió en Sen Kalkapm parece ser difícil de romper. Y es que esa serie fue mucho más que un trabajo para ellos, fue una experiencia que marcó sus vidas y que, por supuesto, también nos marcó a nosotros como espectadores. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la historia de amor entre Eda y Serkan?
¿Quién no se sintió identificado con sus dramas, sus alegrías y sus momentos de pasión? Y claro, al verlos juntos de nuevo, es imposible no recordar esos momentos y no preguntarse si la magia sigue viva entre ellos. Es importante mencionar también que durante estos años, ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas. Ande tuvo una relación con el también actor Kerem Bürsin, mientras que Kerem ha tenido sus propias historias de amor que han mantenido a los medios de comunicación al pendiente. Y es aquí donde el drama se pone interesante. ¿Es posible que estos reencuentros sean una señal de que están dejando atrás sus relaciones pasadas y abriendo sus corazones a una nueva oportunidad? ¿O por el contrario, es solo una amistad que ha perdurado en el tiempo y que está volviendo a aflorar? Es que claro, las relaciones personales son complejas, no siempre son lineales y muchas veces toman giros inesperados. Y en el mundo de la farándula, con la presión mediática y el escrutinio público, todo se vuelve aún más complicado. Pero como dicen por ahí, el corazón tiene razones que la razón no entiende, así que no podemos descartar ninguna posibilidad. Y es que, seamos honestos, a nosotros nos encantan los reencuentros, los romances inesperados y las segundas oportunidades. Así que mientras sigamos viendo esas miradas cómplices y esas sonrisas de oreja a oreja, la esperanza seguirá viva en nuestros corazones. Pero vamos a poner los pies en la tierra por un momento. No podemos dejarnos llevar por la emoción y la fantasía. También es posible que este reencuentro no tenga nada de romántico y que Ande y Kerem sean simplemente amigos que disfrutan de la compañía del otro. Es natural que después de compartir una experiencia tan intensa como la grabación de una serie, se forme un lazo de amistad fuerte y duradero. Y es probable que ellos, al igual que muchos otros compañeros de trabajo, mantengan una relación cordial y que de vez en cuando se reúnan para charlar y ponerse al día. Claro, para nosotros los románticos empedernidos, esa explicación puede sonar un poco aburrida y decepcionante, pero también es una posibilidad que debemos considerar. Y es que no siempre lo que queremos que pase es lo que realmente sucede, ¿verdad? Pero bueno, la vida está llena de sorpresas y, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mientras tanto sigamos observando, analizando y especulando porque, como les dije antes, el misterio es parte de la diversión. Y seamos honestos, ¿quién no se ha divertido imaginando el regreso de esta pareja que nos robó el corazón en la pantalla? Es importante también que sepamos separar la realidad de la ficción. Eda y Serkan son personajes de una telenovela, con sus propios dramas y complejidades, pero Ande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas y sentimientos. Y aunque a veces nos cueste separarlos, es necesario que tengamos en cuenta que ellos no son sus personajes. Ellos tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y como fans debemos respetar eso y no presionarles ni exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Es que al final del día, lo más importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si deciden compartir sus vidas con nosotros, pues qué maravilla, pero si no, también debemos respetarlo. Porque al final del día, lo más importante es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y apoyar sus proyectos. Y por supuesto seguir soñando con esas historias de amor que nos hacen suspirar y nos recuerdan que la magia existe. Y bueno, volviendo al tema del reencuentro, también es posible que estén planeando algo juntos profesionalmente. Quizás un nuevo proyecto, una colaboración, una sorpresa para sus fans. Eso también podría explicar las reuniones y las salidas juntos. Aunque claro, nosotros seguimos cruzando los dedos para que haya algo más que una amistad entre ellos. En este punto del vídeo, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Es amor, amistad o un nuevo proyecto profesional? ¿Les gustaría que Ande y Kerem retomaran su relación? ¿O prefieren que sigan sus caminos por separado? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Es que al final del día, este es un espacio para compartir nuestras opiniones, nuestras emociones y nuestras fantasías. Y en un tema tan apasionante como este, pues la conversación se pone aún más interesante. Así que no se queden con las ganas de opinar, comenten todo lo que se les venga a la mente, que este espacio es para ustedes. Y mientras ustedes escriben sus comentarios, yo voy a seguir investigando, buscando más pistas, más fotos, más vídeos, para traerles todas las novedades sobre este reencuentro que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Porque como les dije al principio, aquí en este canal nos encanta el chismec. Hito de farándula y por supuesto nos encanta analizar cada detalle para tratar de descifrar los misterios de las relaciones entre nuestros famosos favoritos. Y créanme, este misterio de Hande y Kerem es uno de los más apasionantes de los últimos tiempos. Ahora, si nos ponemos un poquito más analíticos, podríamos decir que este reencuentro de Hande y Kerem es, en cierto modo, un regalo para los fans de Senkalkam. Después de tanto tiempo, volver a verlos juntos, aunque sea como amigos, es una forma de revivir esos momentos que disfrutamos tanto en la pantalla. Es como un pequeño guiño, un recordatorio de esa química que nos enamoró y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y claro, es inevitable que los fans tengamos esperanzas de que ese guiño se convierta en algo más, pero como les dije antes, debemos tener los pies en la tierra y respetar las decisiones de cada uno. Pero, no podemos negar que este reencuentro ha generado una gran expectativa y que ha vuelto a unir a la comunidad de fans de Senkalkam. Hemos vuelto a hablar de ellos, hemos vuelto a ver las fotos y los vídeos de la serie, hemos vuelto a soñar con un final feliz. Y es que al final del día, eso es lo que nos gusta de las telenovelas, esa capacidad de hacernos soñar, de hacernos creer en el amor y de hacernos conectar con las emociones de los personajes. Y en este caso esa conexión es aún más fuerte, porque va más allá de la pantalla y se adentra en la vida real de los actores. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, podemos decir que este reencuentro nos ha regalado un poco de magia y nos ha hecho volver a creer en la posibilidad de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y bien, gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada rumor, y aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem, al menos hemos podido darnos un buen festín de chismecito. Así que vamos a resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hande y Kerem han sido vistos juntos en Estambul, generando un revuelo en las redes sociales y en la comunidad de fans. Hemos analizado sus fotos y vídeos, tratando de descifrar si se trata de un reencuentro romántico o de una simple amistad. También hemos recordado su historia en Senkalkam, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y sobre todo hemos mantenido la esperanza de que el amor pueda surgir en cualquier momento y lugar. Así que mientras tanto seguiremos observando, analizando y por supuesto, soñando con la posibilidad de que estos dos vuelvan a conquistar nuestros corazones, ya sea en la pantalla o en la vida real. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final del vídeo, por sus comentarios, por sus opiniones y por todo su apoyo. Son lo máximo y gracias a ustedes este canal sigue creciendo. Espero que este chismecito haya sido de su agrado y que se hayan divertido tanto como yo. Ahora es su turno, me encantaría saber sus opiniones, ¿qué piensan de este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de romance o simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ningún chismecito de farándula. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de sorpresas, emociones y momentos inesperados. Así que mantengamos la esperanza, sigamos soñando y sobre todo, sigamos disfrutando de la magia del amor y de las historias que nos hacen suspirar. Y bueno, eso es todo por hoy, me despido con un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, gente guapísima.